Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 28 de febrero del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan. Carolina Porley, buen día. Buen día a todos. Juan Gromponi, ¿cómo te va? Buen día para todos. Víctor Ganón, ¿qué tal? Buen día a todos. Y Alejandro Val, acá está de nuevo. ¿Cómo te va, Alejandro? Tengo que decir buen día a todos porque todos dicen lo mismo. Bueno, buen día a todos. Bueno, tenemos un par de temas para conversar con ustedes. Voy ya al primero. El presidente electo, Yamandu Orsi, mantuvo este miércoles una reunión por videollamada con sus colegas de Brasil, Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, de Chile, Gabriel Boric, y con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Durante ese encuentro acordaron combatir los contenidos de desinformación en redes sociales que, dijeron, alimentan el extremismo y la polarización. Los mandatarios delinearon acciones conjuntas para hacer frente a la desigualdad, la desinformación y el uso malintencionado de las redes sociales y otras tecnologías digitales, según dice el comunicado conjunto que se divulgó. Sánchez, en particular, escribió en sus redes sociales que la reunión había girado en torno a los peligros de la desinformación y las campañas de injerencia extranjeras. Nuestros países van a trabajar juntos para garantizar unas redes sociales libres de bots y de odio, añadió. Una nota del gobierno español señala que Sánchez propuso 3 medidas para combatir la desinformación. Una, implantar el pseudo-anonimato, es decir, la necesidad de garantizar la privacidad de las personas y su derecho a actuar bajo un seudónimo para garantizar su participación democrática. 2, que las autoridades deben poder examinar el funcionamiento del algoritmo de las redes sociales sin limitaciones para poder así garantizar la moderación de contenidos y la comprobación de los hechos como requisitos legales y morales. Y 3, que los dirigentes de las grandes redes sociales deben rendir cuentas personalmente por el incumplimiento de leyes y normas que se produzcan en el seno de sus plataformas. ¿Qué importancia le dieron a esta reunión y a este pronunciamiento, a esta línea de trabajo que se anuncia? ¿A tú, Juan? ¿Los demás? Bueno, importancia, ninguna. Ninguna, dice. Bueno, empezamos mal. Entonces, alguien que le asigne importancia, a ver. Me mira a mí. Apoyo a Juan. Víctor apoya a Juan, Carolina. Y yo también voy por ahí, pero bueno, no vamos a pinchar el tema. La única importancia que tiene es política, porque el contenido de eso son cosas casi obvias, que más o menos todos compartimos. Hay un problema. De lo que dijo Sánchez me refiero. De los problemas tampoco. Bueno, yo sí. De los problemas que mencionó Sánchez. De Orsi no sé qué mencionó porque no he visto ninguna nota que pudo haber dicho Orsi en este intercambio. Pero bueno, así que le dejamos la palabra a Juan, que quiere decir. Pero ¿qué decías tú que ves que tiene valioso ahí? Que tiene importancia política, sin duda, porque es una manera de darle un apoyo a Orsi internacional un poco más fuerte, con la presencia del el presidente de España, que es un hombre bastante discutido, pero es el presidente después de todo, con Lula, que manifiestamente tiene muy buena relación con el Frente Amplio en Montevideo, en Uruguay, con Petro, que la está pasando muy mal en Colombia, y con Boric, que tiene buena imagen internacional en este momento. Y bueno, es una manera de darle un apoyo, ¿no, verdad? Es decir, participó en una conversación de gran nivel. No está claro que pudo haber aportado Orsi en esa conversación, pero bueno. Pero vayamos al fondo del asunto, más allá de los participantes, ¿no? Es que no creo que el fondo del asunto esté No, el fondo es un tema muy discutido hoy, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en Elon Musk y en la red social X, ¿no? Ahí hay un gran factor de distorsión de las discusiones, de la circulación de información falsa, ¿no? Y hasta después el otro tema de la interferencia en la política de países. Claro, pero por lo que se ha difundido al respecto, por lo que yo he podido tener acceso al respecto, lo único que se ha dicho es algo así como tenemos que ser buenos, por decirlo de una manera vaga, ¿no? ¿Verdad? Cosas muy poco concretas, que entonces uno dice, ¿cómo se concreta esto? Decir, hay que ser bueno, pero ¿y cómo se hace para ser bueno? Sí, ahí hay una dificultad. ¿Cómo reacciona? El presidente Sánchez tiene esto como una obsesión hace meses, ¿no? A partir, por ejemplo, de las denuncias que se formularon en España contra su esposa, ¿no? Sí.
que sostiene forma parte de una campaña de enchastre sin pruebas, y es una muestra de todas estas distorsiones que tiene la democracia en un país a partir de la acción de, por ejemplo, de lo que se llama pseudomedios, ¿no? Medios que no son medios de comunicación y sin embargo desde los cuales se lanzan denuncias, acusaciones, en fin, él tiene un tema en particular, pero no es solo de España el asunto. Entonces, Juan. Bueno, yo creo que lo importante es que planteen el tema, es decir, que las redes sociales tienen un problema. Yo acepto que tienen un problema y por eso mismo no participo de ninguna. ¿Tú no tenés ninguna? Ninguna, absolutamente ninguna. Es decir, yo creo que el problema esencial es el anonimato del que escribe, ¿no? Es decir, ese es el problema. Y esto hace que una persona pueda violar leyes sin pena ni castigo, porque hablar es una libertad que tenemos, pero además existen leyes sobre el cual uno puede, esa libertad, usarla mal. Por ejemplo, difamar, insultar, hacer cosas por el estilo, y eso está penado por leyes. Pero pero ¿cómo vamos a penar a esa cosa que estuvo mal hecha si no sabemos quién la dijo? No sabemos quién la dijo y ni en qué lugar y en qué país la dijo. ¿Dónde la dijo? Sí, esa es una variante, ¿no? Los usuarios o los perfiles anónimos o con seudónimos que hasta queda claro que son una gran tomadura de pelo y que sin embargo, bueno, inciden, ¿no? Enchastran, hacen circular, por ejemplo, información falsa. Pero ojo que también hay personas con nombre y apellido que hacen circular información falsa, ¿no? Sí. Entonces, para mí, lo que debería haber un acuerdo es que en todos los casos la identidad tenga acceso público, al menos nombre completo y país de residencia, porque se puede violar la ley de un país pero no de otro de repente. Y el problema es que las redes especulan con todo lo contrario, toleran el anonimato, ejercen la potestad de borrar lo que no sea del agrado de la gente de la red, o al revés, de suprimir al usuario. Es decir, actúan como una justicia internacional cuando en realidad están impidiendo la acción de las justicias nacionales. Entonces es necesario que haya un acuerdo para que se resuelva este problema. Es decir, señores, ¿qué es lo que predomina? ¿Una empresa? ¿O va a haber un acuerdo internacional los países van a tener derecho a intervenir, ¿no? Sí, ahora quiero escuchar después a Víctor, el otro ingeniero y además muy metido en las tecnologías de la información, pero primero Carolina, a ver. Sí, bueno, a mí, como dos cosas. Por un lado, el tema de la preocupación por la desinformación, por fortalecer los mecanismos de verificación, ¿no? y de impedir o sancionar noticias falsas, discursos de odio, eso que se habla tanto. Yo creo que está bien actuar en esa línea, pero no son los gobiernos los que tienen que tener esas potestades. Me parece que ahí habría que fortalecer otros mecanismos que se dan, por ejemplo, a nivel de la propia prensa, que ha generado esos mecanismos de control, de supervisión, de que no haya noticias falsas, ¿no? O datos imprecisos, ¿no? Acá tenemos algunas experiencias. Hay ONGs que cuidan estos temas, pero no los gobiernos, ¿no? O sea, porque los gobiernos son parte del problema, o sea, son los propios gobiernos los que, a ver, decías con nombre y apellido, ¿no? Sí, empezando por Trump, Milei, o sea, tenemos presidentes que hacen eso. Absolutamente. Tenemos senadoras que hacen eso y que lo hacen con toda permisividad del sistema político. Entonces, yo lo que me parece es que sí, que hay que fortalecer los mecanismos que de alguna manera ayudan a mantener, ¿no? Ciertos valores, ¿no? De transparencia, de verdad, ¿no? Porque no sé, el tema de la verdad es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, eso, que no haya noticias falsas y discursos que generen o que puedan incentivar comportamientos no deseados en un sistema democrático, pero me parece que ahí tenemos que confiar en actores por fuera del sistema político, ¿no? Y bueno, y en todo caso el sistema político de alguna manera ayudar a que se puedan viabilizar esas instancias de contralor por parte, sobre todo de la sociedad civil, me parece, ¿no? Pero ahora, lo que más me preocupa es, creo que el documento o la instancia se llamaba En Defensa de la Democracia, ¿no? Sí, Plan de Acción por la Democracia. Claro, y ahí yo voy a un libro que ya nombré, pero me parece que
¿qué es eso, no? El libro de Juan Pablo Luna sobre democracia muerta. A ver, nosotros tenemos como un renacimiento, una nueva generación de populismos, ¿no? De liderazgos populistas, que en parte fagocitan estos discursos de odio, que digamos que no... que mienten, ¿no? Deliberadamente, que difunden informaciones falsas, ¿sí? Que no reparan en estas cuestiones, ¿no? Y están legitimados por la ciudadanía, ¿sí? Nosotros, esos líderes mundiales que hoy son presidentes o están legitimados por la ciudadanía. Entonces ahí, bueno, ¿por qué este pilar de la democracia o estos valores asociados a un sistema democrático sano, como hablaban hoy con José Rila, ¿no? O sea, ¿qué implica tener una democracia plena? Bueno, ¿por qué esos valores han caído en desgracia o han perdido interés, ¿no? Por parte de la ciudadanía que vota a alguien que igual dice cualquier cosa y no es castigado por eso. Y entonces ahí, bueno, ¿por qué las democracias están fallando? Me parece que no pasa por esto es un síntoma, pasa por otras cosas, porque las promesas de la democracia a las sociedades no han sido incumplidas. Entonces, me parece que ahí tenemos, no sé, Juan Pablo menciona una cantidad de elementos, ¿no? Dice, no sé, el quiebre de la promesa educativa, ¿no? Como mecanismo de movilidad social, la familia y el trabajo como lugares de contención y de integración social, no sé, la institucionalidad frágil, el Estado corrupto, corrompido, la ineficacia estatal, no sé, nombra una cantidad de elementos. Bueno, me parece que esos son los elementos estructurales que hay que en los que hay que trabajar, y no esto de regular contenidos en las redes, ¿no? ¿Qué dicen los oyentes? Por ejemplo, Antonio va con un mensaje conciso y corto. Las redes son uno de los peores errores de la humanidad. Mariana, por su lado, dice: el anonimato de las redes hace surgir lo peor de cada uno. Y entonces cita a El Cuarteto de Nos, comillas: dale una careta a un hombre y verás quién realmente es. Víctor. Bueno, el tema realmente no es nuevo. Vamos a empezar por ahí. O sea, el tema de las noticias falsas, todos los populismos y los autoritarismos en general se han caracterizado por tener ministerios de propaganda donde lo que se emitían era justamente ¿Te estás acordando de Goebbels? Estoy acordando de Goebbels y de un montón más, o sea... dije Goebbels porque era... Claro, pero es así, o sea, esos regímenes han usado siempre, digamos, los medios. El propio Hitler, o el nazismo, descubrió la radio, por ejemplo. O sea, en aquel momento no estaba siendo utilizada como para transmitir mensajes a las masas. Se usaba la tinta y el papel, o sea, eran los diarios. Entonces, bueno, también Roosevelt lo usaba. Bueno, iba a decir eso también. Y el otro que lo descubrió fue Roosevelt, con sus charlas al pie de la ¿cómo se llama? De la estufa, de la chimenea, ¿verdad? Entonces, es decir, esto no, como digo, no es nuevo, y estas tecnologías que han aparecido ahora vuelven a traer ese problema a la superficie. ¿Y por qué además? Porque además es muy fácil ahora para cualquiera salir y decir cualquier cosa. Entonces, lo primero que yo creo que una de las cosas que se puede hacer es tratar de educar al público para que pueda distinguir lo que tiene algo de verdadero de lo que es notoriamente falso. Y para eso también hay ayudas, hay sitios donde se chequea la información, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo confío en ciertos medios. ¿Por qué? Porque chequean doblemente. Antes de sacar cualquier noticia, las fuentes tienen que ser... No basta con tener una sola fuente, tiene que haber más de una fuente antes de dar una noticia. Pero también hay y incluso acá en Uruguay había, cuando la época de las elecciones y demás, sí, hubo unidades dedicadas a esa tarea, ¿no? Verificado, claro, UI, por ejemplo, ¿no? Ahí está, había varias, y a nivel mundial también existe. Entonces, la agencia France Press tiene una unidad de verificación. Está, bueno, y hay varios. Tengo Snopes, maldita.es o chequeado, o sea, hay sitios varios. Entonces, tratar de, como digo, educar a la gente, esa es una. La otra es usar la propia tecnología que hay, ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial, para ayudar justamente a ver
y separar la paja del trigo, o sea, qué cosas se puede, digamos, rápidamente chequear a través de tecnologías o de algoritmos qué es verdad y qué no es verdad, ¿verdad? Y ahora el problema se complica, como decía Carolina, porque son los propios presidentes o los propios políticos los que incurren en las fake news, ¿verdad? El caso de Trump, que decía el otro día, él decía, el apoyo a Ucrania fueron $500.000 millones, entonces yo quiero que me recompensen esa cantidad. Mentira, es la cuarta parte, nada más. O sea, y es fácil de comprobar además. Entonces, él está jugando a otra cosa. Entonces, cuando los grandes juegan a eso, es difícil, digamos, tratar de contrarrestar eso, ¿verdad? Pero además tenemos a un personaje como Elon Musk que ha sido protagonista en todo esto, recordemos, ¿no? Él compra la red Twitter, entre otras cosas porque consideraba en ese momento que la moderación de contenidos que se realizaba en ella, el control de contenidos, la verificación, etcétera, atentaba contra la libertad de expresión. Se había convertido en un reducto de lo woke, de lo políticamente correcto. Sí, discriminaba ciertos discursos que para él eran legítimos. Entonces compra la red, no cualquiera compra una red como Twitter, la compra y la transforma radicalmente en lo que es hoy, ¿no? X es una cosa completamente diferente. Esto del odio, de los mensajes discriminatorios, de la información falsa, esto ha adquirido un volumen, un peso muy fuerte. Y el propio Elon Musk lidera en esa materia, ¿no? Él juega ese papel. Entonces hay un personaje que ha jugado fuerte y que después, a partir de la red X, a su vez ha incidido, por ejemplo, en la política de Estados Unidos y también en la política de países europeos. No fue una jugada inocente ni menor esa, ¿no? A su vez ha llevado después a que cambiaran de actitud otros empresarios de las tecnologías, sí, como claro. Mark Zuckerberg, ¿no? Que este año, coincidiendo con el comienzo del mandato de Donald Trump, por ejemplo, eliminó en Facebook y en Instagram los sistemas de moderación de contenido. Es que el propio Trump estaba prohibido en algunos... Claro. Bueno, indemnizó, ¿no? Musk indemnizó a Trump por haberlo echado, ¿no? No sé si lo indemnizó, pero sí que dijo que iba a indemnizar. Y hay que recordar también a Lula, ¿no? Que Lula también tuvo su conflicto con X. Con la justicia por medio. Y la justicia brasileña está enfrentada con las redes sociales, ¿no? Sí, con X por un lado y ahora últimamente con Rumble, ¿no? Tremendos litigios donde están chocando fuerzas de gran poder, ¿no? Hay otro aspecto con el tema de las redes sociales que yo creo que también ha causado mucho resquemor en muchos medios, ¿verdad? Y es el apoyo a las campañas electorales, porque está comprobado que atrás de ciertas campañas, y voy a mencionar solamente la de, por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo en Italia, estaba una gente que usó bien, en el sentido de que a favor de esa persona, todo el tema de las redes sociales, segmentando además los mensajes que se mandaban a las personas, y eso también se ha utilizado en Estados Unidos, y se acusa a Rusia, por ejemplo, de hacerlo en contra de Biden, y a su vez Trump dice que los ucranianos ayudaron a Biden en contra de él. O sea, hay un montón de cosas donde grupos profesionales, llamémosle, de campañas electorales, logran incidir por medio de la tecnología, usando mensajes dirigidos a ciertos grupos especiales, por ejemplo el medio oeste norteamericano, y además el blanco, o sea, hacen targets, o sea, hacen ¿cómo se llama? Blanco en ciertos grupos, y logran de repente, en lugares donde hay minorías que pueden cambiar el resultado, yo qué sé, los estados, los swing states, digamos, Ohio, Pensilvania, etcétera, si uno ve, hay gente en Estados Unidos, pierde por el voto popular, pero gana la elección porque gana en ciertos estados. Entonces, todo eso ha sucedido en Italia, sucedió en Hungría, sucedió en el Reino Unido cuando se discutió el Brexit. El Brexit, ese es el otro punto, el Brexit también se usaron esas cosas, y bueno, entonces eso también es lo que el resquemor que se levanta en ciertos medios, porque
realmente es una incidencia que antes no estaba. Se jugaba en la prensa escrita, en la televisión, en el cine, yo qué sé, pero no a nivel tan target, digamos, tan fino de elegir los que iban a recibir esos mensajes e incidir entonces en los resultados de las elecciones, como ha pasado, ¿no? A mí me parece que también hay un punto importante con respecto a esto de los gobiernos, de creer que ellos, ¿no? A ver, porque estos son todos gobiernos que uno puede identificar grosso modo con la izquierda, ¿no? Y obviamente están apuntando a Elon Musk, a Trump, ¿no? A determinados sectores que ideológicamente ponen en la vereda de enfrente. Ahora, esta tendencia, ¿no?, de desinformar, de ocultar información, es prácticamente intrínseca a los gobiernos. O sea, entonces, que ellos piensen que ellos tienen que controlar, es como parte del mismo sistema de abuso. O sea, lo que hay que hacer es fortalecer los mecanismos externos por fuera, independientes, que puede ser la academia, pueden ser la prensa, pueden ser las ONG. La justicia. La justicia, exactamente, y no... a mí, porque además, fíjate, la patología existe, es un hecho. Creo que nadie va a poder discutir que se están dando estos fenómenos. Ahora, lo complicado es cómo actuar, ¿no? Cómo incidir, cómo... ¿Qué? Regular. Porque enseguida aparece la discusión a propósito de la censura. Claro, ¿no? Claro. Pero censura es otra cosa. Sí, bueno, pero censura es antes. Bueno, pero acá está de por medio todo el tiempo eso. O que se está afectando la libertad de expresión, pero puede ser si se antes, toman determinadas medidas. Puede ¿no? ser antes, antes. No siempre antes, porque empieza a decirlo, a repetirse y lo cortan en el medio. Puede ser a posteriori del inicio de la publicación. Yo lo que quería notar respecto a lo que dijo el ingeniero Gannon, con la colaboración de la inteligencia artificial, al estado actual de la colaboración de la inteligencia artificial no creo que sirva de mucho, porque la inteligencia artificial lo que hace es recoger lo que siente por ahí. De momento hace eso, recoge lo que siente por ahí. No sé si con la inteligencia artificial generativa se podrá llegar a otra cosa diferente, pero al estado actual... Además lo he constatado porque le he hecho algunas preguntas y las respuestas que da a ciertas preguntas que le he formulado son las respuestas más o menos que andan por ahí girando, que a mi entender en más de un caso no es la correcta, ¿no? La inteligencia artificial es el dios del momento. Ese es sí, va a solucionar todo. Yo quiero decir que esto está avanzando en forma acelerada y se van a sorprender de las cosas. Sí. Ahora, por ejemplo, ChatGPT antes tenía un servicio que llamaban, creo que un premium o algo así, donde había una característica que se llamaba Deep Research, ¿verdad? Eso ahora habría que pagar $200 por mes para acceder a eso. Desde hace una semana, con $20 por mes ya tengo disponible eso, y los resultados que se están logrando es realmente asombroso. ¿Pero qué es lo que aporta? Aporta una investigación y acelera una investigación. O sea, hay casos, el otro día también un periodista del Observador lo mandó en una newsletter, se llama Pestaña, creo, y contaba casos, por ejemplo, de alguien que tenía una persona enferma en la familia y que se había dedicado a averiguarlo en las redes y todo lo que había demorado, no sé, un mes. Bueno, usó Deep Research, que en 30 minutos, o sea, el programa demora a veces 20, 30 minutos, y da un informe y le dio todo lo que él había averiguado, más un montón de cosas que no había averiguado. Entonces, uno puede realmente ahora con herramientas tecnológicas llegar a qué es, si algo puede ser verdad o no, verdad en el sentido, digamos, grosero, digamos, porque digamos la verdad absoluta no es tal, pero sí a una aproximación de que eso es notoriamente algo que no es, que es falso o que tiene ciertos vicios de realidad. Entonces, a una verdad social, ¿no? A un promedio social, que tampoco... Claro, pero es lo mejor a lo que podemos tender, digamos, ¿no? O sea, tú tenés la esperanza de que la inteligencia artificial sirva para combatir otro problema. Claro, porque ¿qué pasa? Bueno, yo sí. El tema es el siguiente, el tema es que
alguien lanza una noticia falsa, ¿verdad? Pero el problema no es ese que lanza, el problema es cuando eso se viraliza y todo el mundo empieza a remandar, a reenviar esa noticia falsa. Entonces, ese es lo que cada uno, que antes de reenviar algo, uno tendría que decir, bueno, a ver, esto realmente puede ser o no puede ser. A mí me envían muchas cosas que sé que digamos, yo no reenvío nada prácticamente, porque me parece que es un riesgo enorme. Reenvío a veces cosas que me parecen cómicas, que realmente dan humorística, ¿verdad? Pero si no, es decir, entonces, con el solo hecho de no reenviar, toda la tecnología todo el sistema de redes te empuja a reenviar. Claro. Hay como un acto reflejo, ¿no? Cuando uno recibe un dato interesante, una declaración, a la gente reenviar. Se lo voy a pasar a fulanito, ¿no? Por eso no hay que usar redes. Bueno, pero existe ese impulso, ¿no? Entonces, perdón, Víctor. Claro, entonces si uno antes de reenviar piensa algo y está educado para eso, se va a acotar mucho el tema. Mira, yo he visto muchos mensajes que me gustaría reenviarlos porque digo, caramba, estoy bastante de acuerdo con lo que se dice ahí, pero no lo hago porque... Pero viste que tenés la tendencia. Sí, tenés la tendencia, como dice Emiliano, tenés la tendencia a reenviarlo, pero podés controlarla. Y trato de hacer lo mismo que hace Ganón, es decir, si es algo cómico o musical o es algo que obviamente no tiene... O fotos que son muy muy lindas. Sí, fotos que son lindas también andar con cuidado, porque he visto mensajes de gente hablando que es ella, la persona, obviamente, y están hechos con inteligencia artificial y es un cuento chino. Y le hacen decir cosas que a uno dice, mirá lo que está diciendo fulano, pero vamos a entendernos, que hayan tocado la foto con la inteligencia artificial, no, si el resultado es bueno, la foto es buena también. O un pintor cuando pinta algo, está filtrando. Pero que aparezca Ganón diciendo un disparate, de repente con la foto de Ganón diciendo el disparate y todo lo demás, yo puedo decir, bueno, qué buena foto, qué bien que le hicieron, pero esto no lo dijo Ganón. Claro. Y entonces yo no lo reenvío. Y realmente es cuestión de cuidarse. Creo que dijiste tú de que educación, o no sé si fuiste tú o tú. Yo hablé de bueno, es educar también a la gente, ¿no? Que no es fácil porque uno tiene una tendencia a viralizar las cosas que le caen bien, digamos, aunque sean de dudosa veracidad. Dice Rodrigo desde la audiencia, a mí con todo esto del peligro de las redes sociales me vino al recuerdo la película El Ciudadano Kane, Citizen Kane, y pienso que Elon Musk podría perfectamente ser una versión nueva de Kane o William Randolph Hearst, ¿no? El tema, agrega, es que el poder actual que puede tener alguien como Musk es mucho más grande que aquel otro, ¿no? Y hay que ver cómo nos acomodamos a este nuevo ciudadano, entre comillas. Claro, porque el alcance o el poder que podía tener un empresario de medios de comunicación en aquella época era relativamente acotado, ¿no? Natalio Botana para ir a Río de Plata. Claro, era su país, digamos, básicamente era su país. Ahora estamos hablando de personas, empresarios que con estas tecnologías y estas compañías tienen, si quieren, bueno, y muchos lo estamos viendo que lo logran, tienen incidencia global o puntual. Dicen, me voy a meter en este país, y van y se meten. Además, me voy a meter en aquel otro, y se meten, ¿no? Además, antes la incidencia era a través de los que oían una radio o leían un diario, que siempre era un sector muy acotado de la población. Hoy día parece que cualquiera puede acceder a cualquiera de estas redes, y de hecho es así, incluso los niños, ¿no? Yo igual insisto que más allá de estas figuras, es el tema de cómo los gobiernos reflexionan sobre su papel en esto. Para mí eso es lo clave. Alguien que dice yo voy a defender la verdad, estamos en un sistema de polarización y los polos se unen. Uno dice, bueno, yo estoy en estoy de acuerdo con y aquel está mintiendo, y en realidad terminan funcionando con la misma lógica, ¿no? Que es un poco mesiánica y que radicaliza los discursos, ¿no? Me parece que ahí los gobiernos tienen que confiar en otros actores que no tienen los intereses que tienen ellos por controlar las narrativas, ¿no? Y que más bien tienen el interés justamente porque haya una información de calidad para que los ciudadanos puedan elegir. Y los gobiernos no tienen ese interés, Yo lo que puedo hacer es un chiste en esa similitud entre el ciudadano Kane y el Musk, ¿no?
Antes había que descifrar Roosevelt, ahora hay que descifrar X. ¿Qué quiere decir X? ¿Qué quiere decir X? Entre Roosevelt y X. Yo quiero ese es un comentario para especialistas. Y es que a mí me llama mucho la atención el tema de los seguidores justamente de todas estas noticias y demás, porque seguir a alguien que dice la verdad es como, digamos, no tiene gracia, ¿verdad? O sea, digamos, todo el mundo espera que actuemos con ética y que entonces seguimos. Pero los que creen las mentiras que se dicen y lo siguen, esa sí es una verdadera signo de lealtad, ¿verdad? O sea, esa persona es leal a ese líder y lo va a seguir siendo. Entonces, eso es lo más preocupante, claro. Digamos. Porque, digamos, estamos creando seguidores de mentiras que son muy leales a sus líderes, y el caso de Trump es sintomático, y hay otros, ¿no? Dice otro de los mensajes que están llegando, el de Álvaro: caramba, pero entonces al final el tema era importante. No, el tema es importante, el resultado de la reunión no. Claro, ahí está en todo caso la discusión, ¿no? Lo que uno puede decir, yo dije que era importante, me parece, desde el punto de vista político, porque se eligió este momento para hacer ese diálogo como una manera de apoyar directamente a Orsi, ¿no? ¿Verdad? En una ocasión, la casualidad que estaba por asumir, pero no me parece que haya sido casualidad. Se reunieron gente con una afinidad política importante como una manera de darle apoyo. Podrían haber hablado de otros temas que también hubiera sido tan importante como fue esta reunión ahora. Pero yo para mí la importancia está ahí. Y el tema, sí, claro que el tema es importante, pero lo que pueden haber aportado, hasta donde yo leí, es casi nada. ¿Qué dicen sobre importancia o no de la cuestión? No, de la cuestión, por algo estuvimos hablando todo este tiempo. ¿Seguimos? Sí, continuamos en la tertulia. Cambiamos de tema dentro de unos minutos.